El fenómeno de las desapariciones inexplicables ha plagado la historia reciente, pero pocos patrones son tan inquietantes como los delineados por la investigación Missing 411. Estas historias desafían la lógica, a menudo ocurriendo bajo circunstancias que descartan explicaciones convencionales y dejando tras de sí un vacío de respuestas. Desde niños pequeños hasta ancianos, y desde entornos urbanos hasta profundos bosques, el patrón Missing 411 sugiere la existencia de factores o fuerzas que la ciencia y las autoridades aún no pueden comprender. Hoy, nos adentraremos en 3 casos que ejemplifican la amplitud y el escalofriante misterio de este fenómeno. Viajaremos a la década de 1960 para investigar la desaparición de Anne-Marie Boer en Washington, un caso que puso en alerta a Tacoma. A los años 70, con la enigmática desaparición de Milda Dahl McQuillan en el corazón de Minnesota, y finalmente, a la década de 1980, con el desconcertante caso del pequeño Kevin Jay Ayotte. Prepárense para explorar los límites de lo desconocido. La desaparición de Anne-Marie Boer, una niña de 8 años en Tacoma, Washington, en 1961. La noche del 31 de agosto de 1961, el cielo sobre Tacoma, Washington, se desgarró. No fue una simple lluvia de verano, fue un diluvio bíblico, una furia desatada con vientos que aullaban como almas en pena entre las casas de la calle número 14. Para la familia Boer, acurrucada en su hogar de 3 pisos, en el número 3000. Era una noche para estar adentro, para sentirse seguros tras los muros que los protegían de la ira de la naturaleza. O eso creían. Dentro, la vida seguía su ritmo familiar. Donald y Beverly Boer se retiraron a su dormitorio en la planta baja alrededor de las 11. Arriba, en la segunda planta, sus hijas dormían. Mary, de 13 años, se quejaba en sueños. El dolor de un brazo roto recientemente era un recordatorio punzante incluso en la inconsciencia. A su lado, en otra cama, dormía Anne-Marie, de 8 años. Una niña de cabello claro y ojos vivaces. Un espíritu gentil que esa noche se convertiría en el epicentro de un enigma eterno. En el sótano, sus otros 2 hijos, Julie y Greg, dormían profundamente, ajenos a la tormenta exterior y a la otra, más siniestra, que estaba a punto de desatarse dentro de su propia casa. El vecindario mismo era un paisaje de caos ordenado. Las calles estaban desgarradas por zanjas profundas, algunas de hasta 9 metros, trincheras abiertas para la instalación de un nuevo sistema de alcantarillado. El barro lo cubría todo, un lodo espeso y pegajoso que se adhería a cada superficie. La tormenta transformó este sitio de construcción en un laberinto traicionero de oscuridad y peligro. Un lugar donde un paso en falso podía ser el último. En algún momento, en las horas más profundas y oscuras de la noche, el llanto ahogado de Mary despertó a Anne-Marie. Fiel a su naturaleza compasiva, la pequeña de 8 años se levantó y llevó a su hermana mayor al cuarto de sus padres, en busca de consuelo. Beverly Boer, medio dormida, calmó a sus hijas y las envió de vuelta a la cama. Fue la última vez que vería a Anne-Marie. Un fugaz instante de normalidad familiar antes de que el mundo se inclinara sobre su eje. Lo que sucedió después es un vacío, un lienzo en blanco sobre el que solo se pueden pintar conjeturas y temores. A las 5:30 de la madrugada, algo despertó a Beverly. No fue un ruido, ni una luz. Fue una sensación. Un escalofrío helado que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Una punzada de pavor inexplicable. Una certeza visceral de que algo andaba terriblemente mal. Años más tarde, lucharía por describirlo a los investigadores, llamándolo una premonición, un grito silencioso en su alma que la sacó de la cama. Este detalle, por supuesto, nunca figuraría en un informe oficial. ¿Cómo se puede registrar un presentimiento como prueba? Pero para Beverly, fue tan real como el suelo frío bajo sus pies. Se levantó y caminó hacia la sala de estar. El silencio de la casa era pesado, antinatural. Y entonces lo vio. La ventana delantera, que siempre estaba cerrada con llave,
estaba completamente abierta, invitando a la fría y húmeda oscuridad de la madrugada a entrar. Junto a ella, la puerta principal estaba entreabierta, el pestillo deshecho. El corazón de Beverly comenzó a martillar contra sus costillas. Un terror primordial se apoderó de ella mientras subía corriendo las escaleras. Anne-Marie, su voz un susurro ahogado. La cama estaba vacía. Las sábanas, frías al tacto. El pánico rompiendo su control. Don, despierta. Anne-Marie no está. La búsqueda frenética comenzó. Cada rincón, cada armario, el patio trasero bañado por la lluvia. Nada. Era como si la niña se hubiera evaporado en el aire tormentoso. A las 5:47 am, Donald Burr hizo la llamada que todo padre teme. La policía de Tacoma estaba en camino. Los primeros oficiales en llegar se encontraron con una escena tan desconcertante como trágica. El barro estaba por todas partes en el exterior, pero dentro de la casa, los pisos estaban impecablemente limpios. Ni una sola huella de lodo. ¿Cómo era posible? Afuera, bajo la ventana abierta de la sala, encontraron la primera pista tangible, un pequeño banco de jardín de color rojo, apoyado contra la pared como si fuera un escalón improvisado. Alrededor del banco, el suelo estaba lleno de huellas, pero la lluvia incesante las había convertido en meras depresiones sin forma, borrando cualquier detalle que pudiera identificar a su dueño. Había Anne-Marie movido el banco ella misma para salir. Una niña de 8 años, en medio de una tormenta violenta, para aventurarse en un vecindario lleno de zanjas peligrosas. No tenía sentido. Entonces, ¿alguien lo puso allí para entrar? Si es así, ¿cómo lo hizo sin dejar un solo rastro de barro dentro de la casa? ¿Flotó sobre el suelo? ¿O se quitó las botas con una precisión quirúrgica en el umbral, en la oscuridad, mientras una familia dormía a pocos metros de distancia? El misterio se profundizó con el testimonio sobre el perro de la familia, Caddy, un Cocker Spaniel. Esa noche, como todas las noches, el perro fue encerrado en el pasillo entre la cocina y el sótano. Caddy era un perro guardián alerta que ladraba ante el más mínimo ruido extraño. Sin embargo, durante toda esa noche tumultuosa, Caddy permaneció en completo silencio. Ni un solo ladrido, ni un gruñido. Los investigadores llegaron a una conclusión escalofriante. Quienquiera que entró en esa casa era alguien que el perro conocía y en quien confiaba. Alguien familiar. La implicación era un veneno que se filtraba en la investigación, volviendo la sospecha hacia adentro, hacia el círculo de amigos y conocidos. Pero no había nadie. Los Burr eran una familia normal, sin enemigos, sin deudas, sin secretos oscuros que desenterrar. El padre, Donald, era un empleado civil en Fort Lewis. No eran ricos. El secuestro por rescate fue descartado casi de inmediato. La búsqueda fue masiva. 100 soldados de Fort Lewis, helicópteros, sabuesos peinando la zona. Exploraron el arroyo cercano, dragaron las aguas de Commencement Bay y revisaron cada una de esas peligrosas zanjas de alcantarillado. No encontraron nada. Ni una prenda de ropa, ni un zapato, ni un solo rastro de Anne-Marie Burr. Y luego, años más tarde, una sombra se proyectó retroactivamente sobre el caso. Una sombra con un nombre que helaría la sangre de una nación. Ted Bundy. En 1961, Theodore Robert Bundy era un adolescente de 14 años que vivía a solo unas pocas millas de la casa de los Burr. Era un repartidor de periódicos en ese mismo vecindario. Conocía las calles, las casas, quizás incluso a las familias. Décadas después, mientras esperaba su ejecución, Bundy supuestamente le confesó a un detective que su primer asesinato ocurrió cuando era un adolescente, insinuando que había secuestrado a una niña de su cama. Nunca mencionó el nombre de Anne-Marie y nunca se pudo probar nada. Pero la proximidad, el método, la pura y escalofriante posibilidad, fue la desaparición de Anne-Marie, el horrible preludio de una de las carreras de asesinatos en serie más notorias de la historia. ¿Fue ella el paciente cero de la depravación de Bundy? El caso de Anne-Marie Burr permanece abierto, una herida que nunca ha cicatrizado en la ciudad de Tacoma. Es un rompecabezas al que le faltan todas las piezas importantes. La ventana abierta, el banco rojo, el perro silencioso, la tormenta furiosa y la premonición inexplicable de una madre. Todo apunta a una intrusión, a una presencia extraña en la casa esa noche. Un fantasma que entró,
Se llevó a una niña y se desvaneció en la lluvia sin dejar rastro, sellando su acto con un silencio antinatural. ¿Quién era? ¿Un extraño con una suerte increíble? ¿Un conocido con un secreto mortal? ¿O un monstruo en ciernes que practicaba su macabro oficio? La noche del 31 de agosto de 1961 se tragó a Anne-Marie Burr, y hasta el día de hoy, la oscuridad se niega a revelar lo que sucedió. La única certeza es que en algún lugar, bajo el manto de esa tormenta, una vida joven fue robada, dejando atrás solo preguntas que resuenan como el eco del viento en una casa vacía. La desaparición de Milda Dal McQuillan, una mujer de 71 años en Ponsford, Minnesota en 1975. Hay lugares en el mapa que parecen susurrar advertencias. Carreteras que se retuercen como serpientes a través de bosques tan antiguos que parecen guardar los secretos de la tierra misma. La carretera East Bad Medicine Lake, en las afueras de Ponsford, Minnesota, es uno de esos lugares. Su nombre no es una casualidad, sino un eco de leyendas. Una resonancia de un pasado turbulento que los lugareños prefieren no remover. Fue aquí, bajo el cielo de junio de 1975, donde la realidad se desvaneció para una mujer de 71 años, dejando tras de sí un silencio que perdura hasta el día de hoy. Milda Dal McQuillan era una mujer metódica. A sus 71 años, su vida transcurría con la tranquila previsibilidad del medio oeste americano. Viuda, independiente y querida en su pequeña comunidad, sus días seguían un ritmo apacible. El martes 17 de junio de 1975 no debía ser diferente. Esa mañana, Milda se subió a su fiel Dodge Dart de 1968, un vehículo de 2 puertas cuyo color verde guisante era tan reconocible como su propia sonrisa. Su plan era simple: un viaje corto para visitar a su hijo en Bemidji. En el asiento trasero, una bolsa de compras contenía algunos víveres, incluyendo un bote de helado que comenzaría a derretirse bajo el sol de verano. Un cronómetro inconsciente de la tragedia que estaba a punto de desatarse. La última persona que la vio con vida, fuera de quien quiera que se cruzara en su camino, fue el cartero local. La saludó con la mano mientras el Dodge verde avanzaba por la carretera East Bad Medicine Lake, una ruta que Milda conocía bien. El coche se adentró en el espeso abrazo de los bosques de Becker County, una región salpicada por cientos de lagos cristalinos, y simplemente desapareció. No hubo una alarma inmediata. En 1975, la gente no vivía pegada al teléfono, pero cuando pasaron 2 días sin noticias, la preocupación se convirtió en una ansiedad punzante. Su hijo en Bemidji nunca recibió su visita. Sus amigos en Ponsford no sabían nada de ella. Una llamada al despacho del sheriff puso en marcha el protocolo que nadie quiere iniciar. La búsqueda de Milda McQuillan había comenzado. No tardaron mucho en encontrar una pista. El 19 de junio, un ayudante del sheriff divisó un destello de color verde guisante entre los árboles. A unos 30 metros de la carretera, oculto en una zona densamente boscosa, estaba el Dodge Dart de Milda. La escena, a primera vista, era extraña. El coche no parecía haber sufrido un accidente, estaba intacto. Pero lo que heló la sangre de los investigadores fue el detalle. Las puertas estaban cerradas con seguro. El bolso de Milda yacía en el asiento, con $30 aún en su interior, una suma considerable para la época. Las compras seguían en la parte de atrás, pero las llaves del coche y la propia Milda se habían esfumado. ¿Qué clase de escenario era este? Un ladrón no habría dejado el dinero. Alguien que sufre un problema médico o se pierde en el bosque, no cierra el coche con llave y se lleva las llaves consigo. Parecía un abandono deliberado, pero ¿por qué? ¿Por qué dejar el bolso, el dinero y adentrarse en un bosque implacable sin nada? El sheriff organizó una de las búsquedas más extensas que la región recordaba. Voluntarios, perros de rastreo y avionetas peinaron cada centímetro de aquel terreno. Los perros seguían un rastro que salía del coche, se dirigía hacia un pantano cercano y luego, abruptamente, se detenía, como si Milda se hubiera desvanecido en el aire. Los días se convirtieron en semanas. No encontraron una huella, ni un trozo de tela, ni una sola señal de que un ser humano hubiera luchado o siquiera caminado por allí. El bosque,
denso y silencioso, había devorado cualquier rastro de Milda McQuillan. Mientras la investigación oficial se estancaba, las viejas historias comenzaron a resurgir en susurros. Los investigadores, frustrados, se preguntaron por el inusual nombre de la carretera y el lago. Fue entonces cuando descubrieron la placa histórica que se erigía a un costado del camino, un marcador que la mayoría de la gente pasaba por alto. La placa hablaba de una antigua batalla entre las tribus Dakota y Ojibwe. La leyenda local, mucho más oscura que la historia oficial, cuenta que los Dakota, superados en número, vertieron hierbas tóxicas en el lago, una medicina mala que enfermó a sus enemigos y les dio una victoria pírrica. Desde entonces, se decía que el lago y los bosques circundantes estaban malditos, que eran un lugar de tristeza y pérdida, un sitio donde el velo entre nuestro mundo y otro era peligrosamente delgado. ¿Podría un lugar guardar rencor? ¿Puede la tierra misma convertirse en un depredador? Estas no eran preguntas para un informe policial, pero en las noches largas y sin respuestas eran las únicas que quedaban. Los agentes se preguntaban, ¿y si no buscaban a una víctima de un crimen humano? El coche cerrado, las llaves desaparecidas, el rastro que se corta en seco, no encajaba en un patrón de secuestro o asesinato. Parecía más bien una extracción, una abducción limpia y total. Imaginemos la escena por un momento. Milda conduce por esa carretera solitaria. Quizás ve algo a un lado del camino, algo que la obliga a detenerse. No una persona, sino una luz, una figura. Cierra el coche por instinto, toma sus llaves y sale. Camina esos 30 metros hacia el bosque, no por la fuerza, sino atraída por una curiosidad hipnótica. Sigue el rastro invisible que solo ella puede ver, adentrándose en el pantano donde los perros perderían su olor. Y allí, en el corazón de un lugar marcado por el dolor antiguo, simplemente da un paso más y cruza un umbral que nosotros no podemos ver. No fue llevada, sino que se fue. Esta teoría, por supuesto, nunca apareció en ningún expediente oficial, pero explica lo inexplicable. Explica por qué un bosque tan minuciosamente rastreado nunca devolvió un cuerpo. Explica el aura de extrañeza que rodea el caso, un sentimiento de que las reglas normales de la lógica no se aplican aquí. El misterio de Milda McQuillan no fue resuelto porque quizás no era un misterio para ser resuelto por la lógica humana. Fue un evento, una convergencia de lugar, tiempo y quizás una antigua desdicha que aún resuena en el viento que mece los pinos de Bad Medicine Lake. Hoy, la carretera sigue allí. Los coches pasan a toda velocidad sobre el mismo asfalto. El bosque es igual de denso, el lago igual de oscuro. El caso de Milda McQuillan permanece oficialmente abierto, una carpeta acumulando polvo en un archivo de casos sin resolver. Pero su historia se ha convertido en algo más. Es una advertencia, un recordatorio escalofriante de que no todos los que se pierden están esperando ser encontrados. Algunos simplemente se van, absorbidos por los lugares olvidados de nuestro mundo, dejando atrás solo un coche cerrado, un bote de helado derretido y un silencio que grita más fuerte que cualquier evidencia. Su desaparición nos obliga a mirar el mundo que nos rodea de una manera diferente, a preguntarnos qué secretos se esconden a plena vista y a aceptar la aterradora verdad de que hay preguntas que nunca tendrán respuesta. Y ese quizás es el misterio más profundo de todos. ¿Qué explicación lógica, o no tan lógica, le das al hecho de que el rastro de los perros se detuviera de repente? ¿Qué crees que vio Milda en la carretera que la hizo detenerse y bajarse del coche? La parte más escalofriante. ¿Qué detalle de esta historia te produce más escalofríos? ¿Se te ocurre alguna teoría que no hayamos mencionado en el video? Queremos leerla. ¿Crees que Milda fue llevada en contra de su voluntad o que se fue por decisión propia hacia algo? ¿Cuál es tu teoría? ¿Crimen humano, accidente o suceso paranormal? La desaparición de Kevin J. Ayotte, un niño de 3 años, en Sugar Bush, Minnesota en 1982. El 30 de septiembre de 1982, fue uno de esos días en que el otoño de Minnesota se pinta a sí mismo con una perfección casi dolorosa. El aire, fresco y puro, olía a pino y a tierra húmeda. El sol se filtraba a través de las hojas de los abedules y los arces,
convirtiendo el paisaje alrededor de la cabaña de los Ayotte en un lienzo de ocres y dorados. Era un lugar idílico, un refugio de verano en el corazón de una naturaleza salvaje, a 40 millas al este de la civilización de Fargo. Un lugar para escapar del ruido del mundo. Pero dentro de ese silencio, otro tipo de quietud definía la vida del pequeño Kevin J. Ayotte. A sus 3 años, con sus grandes ojos azules y su cabello tan rubio como el sol de la mañana, Kevin vivía en un mundo amortiguado. Una discapacidad auditiva lo envolvía en una burbuja, haciendo que las advertencias, los llamados y los susurros del mundo exterior fueran ecos lejanos y confusos. Era un niño robusto para su edad, de 4 pies de altura y 50 libras de peso, lleno de una energía infantil que no necesitaba del sonido para expresarse. Esa tarde, la madre de Kevin, absorta en las tareas que marcan el final del verano, decidió aprovechar la luz que aún quedaba. Salió de la cabaña de troncos para ocuparse de algunos quehaceres en el exterior. Arriba, en uno de los dormitorios, Kevin jugaba bajo la supervisión de su hermano mayor, de 7 años. Fue un momento fugaz, una de esas decisiones parentales que se toman 1000 veces sin consecuencias. Unos minutos, no más. Cuando la madre regresó, el aire de la cabaña había cambiado. El silencio ya no era pacífico, sino tenso, vacío. Subió las escaleras, y la habitación estaba quieta. El hermano mayor estaba allí, pero la pequeña figura de cabello rubio había desaparecido. ¿Dónde está Kevin? La pregunta inicial, cargada de una leve molestia que rápidamente se transformó en una punzada de pánico. No estaba en el baño. No estaba debajo de la cama. No estaba en el armario. La búsqueda frenética se expandió por la pequeña cabaña, cada rincón vacío amplificando el grito silencioso que crecía en el pecho de su madre. Afuera, el sol comenzaba a descender, tiñendo el bosque de sombras largas y ominosas. Junto con Kevin, algo más había desaparecido: el leal perro samoyedo de la familia, su compañero de juegos y guardián. La llamada al departamento del sheriff del condado de Beltrami rompió la santidad rural. El sheriff Dwight Stewart, un hombre curtido por los inviernos implacables y los misterios de aquella tierra, respondió. Lo que comenzó como la búsqueda de un niño perdido se transformó rápidamente en una operación masiva, una guerra contra el tiempo y la inmensidad. Durante 9 días consecutivos, el bosque estatal Paul Bunyan y las tierras salvajes que lo rodean se convirtieron en un hervidero de humanidad desesperada. Cientos de voluntarios, policías y expertos en búsqueda y rescate peinaron cada centímetro de aquel terreno traicionero. Sus botas se hundieron en ciénagas que podían tragarse a un hombre, sus voces se perdieron en pantanos laberínticos, y sus ojos escudriñaron los arroyos y ríos de aguas oscuras y heladas. Helicópteros surcaron el cielo, sus rotores un latido ansioso contra el silencio del bosque. Perros de rastreo olfateaban el suelo, sus hocicos buscando un rastro, una molécula de esencia humana, una fibra de ropa. No encontraron nada, absolutamente nada, ni una huella de zapato, ni una prenda de ropa arrancada por una rama, ni un rastro del perro. Era como si la tierra se hubiera abierto y se los hubiera tragado a ambos, cerrándose después sin dejar cicatriz. ¿Cómo puede un niño de 3 años, con una discapacidad auditiva y un perro de tamaño considerable, desvanecerse sin dejar el más mínimo indicio físico de su paso? Al final de los 9 días, con los recursos agotados y la esperanza convertida en una brasa moribunda, el sheriff Stewart se enfrentó a los medios. Su declaración fue pragmática, casi dolorosamente simple. Creemos que Kevin se alejó y se perdió jugando con su perro. Pero esa explicación flotaba en el aire como un fantasma, hueca y sin cuerpo. Los periodistas y los propios rescatistas se hacían las preguntas en susurros. ¿Alejarse? Un niño que apenas oía los llamados de su madre se adentraría voluntariamente en un bosque denso y desconocido que asustaría a cualquier adulto. ¿Y el perro? Un samoyedo no es un cachorro faldero, es un animal inteligente y resistente. ¿No habría ladrado? ¿No habría intentado volver a casa? ¿O, en el peor de los casos, no se habría encontrado su cuerpo cerca del de su pequeño amo? El sheriff no ofreció ninguna evidencia para sostener su teoría. Era una conclusión nacida de la falta de alternativas, un intento de poner un punto final a un párrafo que se negaba a terminar. Y aquí es donde la historia se desvía del camino de la lógica y se adentra en un sendero más oscuro. Los lugareños,
La gente que ha vivido durante generaciones a la sombra de esos bosques antiguos, saben que hay lugares donde el velo entre nuestro mundo y otro es más delgado. El área alrededor de Sugar Bush, del bosque Paul Bunyan y de los lagos rojos es uno de esos lugares. El propio resumen del caso lo insinuaba con una frialdad escalofriante. Este es un caso muy extraño en un área donde han ocurrido múltiples desapariciones extrañas. No eran solo cuentos de viejas. Eran hechos documentados, susurros en los archivos policiales. Personas que entraban al bosque y no salían. Cazadores experimentados que se desvanecían de sus campamentos. Niños que desaparecían en un abrir y cerrar de ojos, a menudo en presencia de sus familias. Los patrones eran inquietantemente similares. Una búsqueda masiva que no arrojaba ni una sola pista, como si las víctimas nunca hubieran existido. ¿Fue Kevin una víctima más de este fenómeno inexplicable? ¿Se topó el pequeño, en su mundo silencioso, con algo que no pertenecía a nuestro entendimiento? Algo que no hace ruido al moverse, que no deja huellas al caminar. Quizás su discapacidad auditiva, en lugar de ser una desventaja, le permitió percibir algo que el resto de nosotros no podemos. Un silencio diferente, un vacío que llama. Quizás el perro no huyó con él, sino que intentó protegerlo de lo impensable, y fue engullido junto a él. La historia de Kevin J. Ayotte no concluye, porque no tiene un final. Se detiene abruptamente como una frase cortada a mitad. No hay un culpable que encarcelar, no hay un cuerpo que llorar, no hay una tumba que visitar. Solo hay un vacío. Un espacio en una familia que nunca se llenará, y una pregunta que resuena en los oscuros bosques de Minnesota. La verdadera resolución de este misterio no se encuentra en una respuesta, sino en la aterradora aceptación de que no la hay. Nos obliga a mirar el mapa de nuestro mundo, y a reconocer que, a pesar de toda nuestra ciencia y nuestra lógica, todavía hay espacios en blanco, lugares donde las personas simplemente desaparecen. La historia de Kevin te cambia no porque se resuelva, sino porque te demuestra que el mayor horror no es el monstruo que puedes ver, sino el abismo de lo desconocido. Un abismo que, en una tranquila tarde de otoño, puede abrirse en el patio trasero de cualquiera y llevarse a un niño de ojos azules y su perro, dejando atrás nada más que un silencio eterno y la pregunta que te perseguirá esta noche: ¿qué hay realmente ahí fuera, en el silencio del bosque? Soy Nasepa. ¿Crees en la versión oficial del sheriff de que Kevin simplemente se alejó y se perdió? ¿Qué crees que le pasó al perro? ¿Intentó proteger a Kevin o huyó con él? ¿Qué teoría te parece más convincente? ¿Secuestro, accidente o un evento paranormal? ¿Crees que el caso de Kevin está conectado a un patrón más grande? Si fueras uno de los cientos de rescatistas, ¿qué sentirías al buscar durante 9 días y no encontrar absolutamente nada? ¿Qué es lo que más te inquieta de este caso? ¿El silencio, la falta de pistas o la desaparición del perro? ¿Conoces alguna historia similar de desapariciones en bosques o parques nacionales? Compártela.